Padre, en esta hora te damos gracias, porque una vez más vamos a exponer tu palabra, que tiene poder y que tiene vigencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, para que vos nos hables a través de ella. Guíanos, Señor. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en cada vida, renueve y hable e impacte cada corazón, Señor, conforme tu verdad sea expuesta. En tus manos nos encomendamos, Señor. Amén y amén. Vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Siendo sensible a la guía del Señor, Dios puso un gran peso en mi corazón para compartir este pasaje. Vamos a estar enseñando todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración sacerdotal en sí llamada por excelencia. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 6 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 10, porque se complica para estar, es tan jugoso que no se puede hacer todo de una. Entonces, bueno, el Señor sea guiándonos. Verso 6 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y que han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Saben? Muchas veces podemos mirar este texto, y en el contexto a veces podemos mirar como un regalo. Y a veces qué bueno es ver, por ejemplo, cuando un nene recibe la cara de alegría que pone cuando recibe un regalo, y es un regalo que lo mira, y lo cuida, y juega todo el tiempo, se entretiene, lo disfruta. Y trata, no era mi caso, por ejemplo, no perderlo. No era mi caso, yo terminaba de jugar y me olvidaba, pero la mayoría de los chicos lo tienen ahí con ellos y juegan, las nenas con las muñecas, y bueno, los nenes con los cochecitos o la pelota. Es un regalo que lo estima como precioso, que lo cuida, que disfruta de él. Y una de las cosas a veces pasa que un juguete, especialmente pasa mayormente con las mujeres, que atesoran esa muñeca que tienen desde chiquita y que por ahí tienen una hija y se lo pasan a la hija. Como un recuerdo de afecto, algo que es valioso a su corazón. Y es también una extensión de la demostración de cariño, algo que es valioso y que es pasado hacia la otra generación. Y una de las cosas que podemos ver, que eso somos nosotros para el Señor. El Señor acá está orando y el contexto, Él está pasando una transición, como vimos la semana pasada, de que Él empieza a orar por sus discípulos. Pero primero empieza a orar por Él, para que Él sea glorificado como esa gloria que tenía antes de que el mundo fuese hecho. La gloria del Verbo. Está manifestando su deidad, se manifiesta como Dios. Y comienza a pedir y rogar al Padre por Él. Y también para que Él sea glorificado. El contexto de Él estaba a la sombra de la cruz. O la cruz estaba ya sobre Él, la sombra de la cruz estaba sobre Él. En el contexto es la última cena. En el momento en que ellos terminaban la ceremonia de la cena, donde cantaban salmos, del 114 al 118, donde ellos cantaban esos salmos, se llaman los salmos Jalel, o los Aleluya, salmos de adoración, y donde terminaban, donde explica de hacer en conmemoración de Él lo que hoy nosotros practicamos, que es la Santa Cena. Pero en ese contexto Él empieza a interceder por Él mismo, porque llegaba el momento en que iba a ser glorificado. Y en este aspecto la gloria de Dios era la cruz, porque también en la cruz es donde Dios exhibe magnánimamente y grandemente su gloria. En un lugar quizá contradictorio, en un lugar donde era lugar de muerte, de tortura, pero ahí Dios estaba mostrando su gloria. Un Dios que se hizo carne, pero que muriendo, donde muchos otros festejaban, Él estaba dando vida. Un Dios que parecía que estaba siendo derrotado, y cuando estaba haciendo el más excelente y grande triunfo para toda la eternidad. Nosotros podemos ver que el Padre nos adoptó y somos valiosos porque el Señor ve lo valioso que somos nosotros para Él, porque somos un regalo del Padre. Como veíamos, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí, decía el Señor, si el Padre no le es traído. El Padre nos reúne. Estamos hablando desde la eternidad pasada, donde Dios escogió
para ser llamados sus hijos. Una de las cosas que en esa comunión que tenían el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la eternidad, ellos en su amor, esa comunión perfecta, esa comunión santa, decidieron compartirla y nos crearon. Crearon la raza humana pecó, pero Dios ahí ya tenía también desde la eternidad previsto el Salvador y a quienes iban a ser salvos. Una de las cosas que nosotros podemos tener, que Él compartió su relación con su Hijo y entre ellos compartieron su relación con la creación. Pero ¿por qué entonces permitió y fue el tema la caída? ¿Por qué muchas preguntas que podemos tener? Lo único que nosotros sabemos que nos da luz la Escritura. Capítulo 1 de Efesios, verso 6, habla de que fuimos rescatados ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. El favor inmerecido puesto a aquellos que hemos sido llamados a salvación. Y acá el Señor en esa oración sacerdotal está hablando por Él, de que Él sea glorificado al lado del Padre. Y en este contexto, el ministerio del Señor Jesús estaba llegando a su final. Estamos en el lugar santo de lo que es el Evangelio de Juan. De hecho, es tan importante que lo que se conoce como la pasión del Señor ocupa más del 50% del Evangelio de Juan, está compartiendo la pasión del Señor. Lo que está hablando, habla el ministerio del reino. Y es el misterio del reino. Ahora, ¿cuál es el misterio del reino? El misterio del reino, dicen algunos comentaristas, es la instauración y la inauguración del reino a través de la manifestación de Jesucristo y la llamada a arrepentimiento y fe en el Evangelio, sin que todavía sea consumado el reino. Por eso nos habla la palabra de Dios de que somos bienaventurados, que sin ver creímos. Y sabemos que ese reino se va a consumar. No sabemos si va a ser mañana o pasado, pero en la mente del Señor ya está hecho. Los acontecimientos están llevando a cabo que este reino del mundo está acabado, se está acabando y comenzará en un tiempo, no lo sabemos cuándo, pero el reino de Dios se va a consumar debidamente. Nuestra salvación se va a consumar donde ya no estaremos de este lado, sino que tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, habrá cielo nuevo, tierra nueva, Cristo viene. Pero ese reino que está consumado, que se va a terminar de ser aquí un futuro, el Señor está alentando a sus discípulos. Los está conteniendo. Porque Jesús como Mesías, y esto era un poco contradictorio para ellos, porque como Mesías el Señor no venía como ellos quizás esperaban, un Mesías que pueda ser un gran político, un general militar. Ellos, algunos de ellos tenían una esperanza de que Jesús en un momento junte fuerzas en Jerusalén y se levanten contra el opresor romano. Se levante contra la injusticia y la opresión que había. Pero Jesús como Mesías venía como el siervo sufriente. En lugar de conquistar el imperio romano, Jesús iba a dar su vida en una cruz. Estamos hablando en el pasaje previo a que vayan al huerto del Edén. Esa es la gloria de nuestro Señor. En vez de venir como un triunfante, tenía que pagar el precio por el pecado de la humanidad y aquellos que eran dados por el Padre. Porque alguien tenía que pagar los platos rotos de la fiesta. Alguien tenía que ser el receptor de la ira de Dios, porque la justicia de Dios, ofendida a nuestro pecado, no podía quedar sin ser satisfecha. Y el único que reunía los requisitos era Él. Y Él no es que fue como obligado, sino que gozosamente Él se entregó a sí mismo. Él fue por voluntad propia. Y Él les está tirando un bombazo quizás a su mente a ellos. Pero ese bombazo, acuérdense que Él también en un momento le había dicho, por ejemplo en Marcos capítulo 13, que el templo iba a ser destruido. Para ellos era su símbolo nacional, símbolo del poderío y de la gloria de Dios. ¿Cómo que va a ser destruido? Nuestro lugar de adoración, ¿dónde va a estar? Era una cosa que les explotaba la cabeza. Todo su mundo iba a ser sacudido. Porque el Señor veía que eso venía sobre ellos. Los venía alentando. Y de hecho el capítulo 16 les viene diciendo que el mundo lo aborreció el primero, así que no se extrañen si lo aborrecen ustedes. De hecho les dice, el mundo los va a aborrecer, pero porque me aborrecieron el primero. Les viene alentando, diciéndole, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Una de las cuestiones que podemos ver, que para ellos era impensable lo que iba a ocurrir, que Jesús se iba a ir.
De hecho, no entendían cómo que te vas. Sí, es necesario que yo me vaya, porque así tiene que venir el Espíritu Santo. ¿Pero dónde te vas? Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Voy a preparar habitaciones donde ustedes van a morar. Pero todavía no. Entonces el Señor viene en ese contexto hablando. Por eso habla de que Él ha manifestado su nombre a los hombres. De hecho, Él les enseñaba en reiteradas ocasiones, por ejemplo, Marcos 8:31, de que Él comenzó a decirles y a enseñarles que era necesario, que tenía que padecer mucho y ser desechado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas, y ser muerto y al tercer día resucitar. Marcos capítulo 9, verso 31 les vuelve a decir que el Hijo es necesario, que el Hijo del Hombre padezca y muera y al tercer día resucita. O sea, es necesario. La cruz estaba en el plan soberano de Dios y Jesús en forma absolutamente consciente sabía dónde iba. Nomás que ellos esperaban otro Mesías, pero Jesús venía a cumplir ese rol de ser el sacrificio perfecto. Una de las cosas que esta oración también demostraba en su vida el Señor, la gloria a Dios en todos sus atributos. De hecho, Juan 1:18 dice que le vimos como la gloria del unigénito del Padre, como la gloria del unigénito, Hijo de Dios. Acuérdense de que capítulo 1 de Juan habla de que nosotros le vimos, Dios hizo habitación con nosotros, habitó con nosotros, tomó forma de carne, forma de ser humano. Y habitó con nosotros, y nosotros le vimos como con la gloria del unigénito Hijo de Dios. La humanidad tuvo el privilegio de que Dios estuvo en esta tierra, pero vino con propósito redentor. Pero también mostrar y exhibir el carácter de Dios, mostrar y exhibir el pensamiento de Dios, mostrar a Dios en todos sus atributos. Aunque Él fue 100% humano, pero también era 100% Dios. Hubo cosas que tuvo que dejar de operar en su divinidad. Tuvo que dejar su omnipresencia, ya que tenía que estar en un lugar y en un momento, por el físico humano que tenía. Dejó la omnisciencia. Hay cosas que él tenía que orar para que el Padre le muestre. Él cuando nació y se crió, vivió como un chico judío normal. Tuvo que ir a la escuela, aprender la ley, tuvo que aprender, enseñar. Dice la Escritura que él crecía en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. O sea que él no es que nació y ya sabía todo. Fue una revelación progresiva que el Señor, su humanidad la vivió en pleno. O sea, comía, tenía frío, tenía sed, iba al baño, se bañaba porque transpiraba. Vivió la humanidad como todos nosotros. Trabajaba. Él era un constructor, un maestro constructor. Su nombre de físico, de trabajo físico, era un albañil. Muchos en la traducción habla que es carpintero, pero en realidad la palabra tectón habla de ser un maestro constructor. Era más bien alguien que trabajaba con piedra y madera, pero es alguien que era más bien un albañil. Entendamos que era un hombre de trabajo. Él a los 30 años comenzó su ministerio espiritual, vamos a decir, su llamado mesiánico. Pero hasta los 30 años vivió en su casa, trabajó y ayudó a su padre, ayudó a su madre y a su familia. Pero el Señor mostraba todas las actitudes y la aptitud del Señor en él. De hecho, por eso, en este tiempo, el sufrimiento venidero que venía también, Jesús comienza a orar dándole aliento. Manifestó su nombre, no tan solo decía, no, porque yo soy Jesús y yo vengo de parte del Padre, sino que mostraba al Padre en su vida, en su carácter, en sus mensajes, en los milagros, en las maravillas, en las sanidades. Los discípulos tuvieron conocimiento de esto, vivieron eso y creyeron en eso. Jesús en ese momento estaba presentándose, en este momento del contexto de Juan 17, como ese sacrificio de olor fragante delante de Dios. Como se toma en el libro de Génesis, cuando Abraham presenta el sacrificio delante de Dios y dice la Escritura que fue olor fragante a los ojos, delante de Dios, así ese sacrificio perfecto, único y suficiente, el de Cristo, se presentaba delante de él. Jesús estaba plenamente consciente del sufrimiento venidero, pero también de la gloriosa victoria que estaba por tomar.
Por eso oraba para que ellos oró en voz alta, para que esta oración pueda ser el aliento para ellos. De hecho, esa gloria triunfante haga que él menosprecie la burla, la vergüenza que vino sobre él, aun los sufrimientos que padeció en la cruz por causa del gozo venidero. Hebreos 12:2 habla de que esa contradicción, él menospreció tal contradicción y el oprobio y la vergüenza por el gozo que tenía puesto delante de él. La victoria de justificar a aquellos que eran llamados por el Padre. De hecho, esta es una transición a partir del verso 6. Él deja de orar por él mismo y empieza a orar por sus discípulos. De hecho, Jesús está más preocupado por sus discípulos que por él. Porque él sabía que en su humanidad ellos iban a flaquear. Iban a estar, ¿por qué? Porque en unas pocas horas la fe de esos discípulos iba a tambalear. Todo su mundo, su seguridad en Jesús se iba a ir, y no solo eso, ¿cómo se iba a ir? Iba a tambalear su fe, porque él sabía que venía el momento del huerto del Edén, venía el momento de la traición de Judas, venía el momento donde Pedro, queriendo defender al Señor, saca una espada y le corta la oreja a Malco, un sirviente del templo, donde Jesús le va a decir: no, pará, quédate tranquilo, que yo no voy a ser yo el único, voy a beber la copa del que el Padre me da. La copa de la ira de Dios solamente él podía tomarla. Y donde ven esa pasividad, Pedro comienza a temblar. ¿Y qué hacen? Salen todos corriendo. Donde sabías que lo iban a abandonar. Donde que si Jesús se paraba en decirlos conforme al carácter que él enseñó, entonces lo hubiera tratado a todos. Son todos unos cobardes, unos traidores. Sin embargo, él los amó. Y por eso decidió interceder por ellos de antemano. Porque sabía, así como te conoce a vos, conocía a sus discípulos. Y sabía que en sus fuerzas ellos iban a fallar. Tendrían dolor profundo en el corazón. Y al escuchar esta oración, tendrían certeza del triunfo final. Les manifestó el nombre de Dios en todo el aspecto de su vida. Mostró al Padre en sus atributos. De hecho, esta visión que ellos tenían de Dios no fue producto que ellos fueron inteligentes. Jesús hacía milagros, entonces Dios no. Porque muchos lo seguían a Jesús, y de hecho en un momento el Señor Jesús se para delante de la multitud y que le dice: ustedes me siguen a mí por los panes y por los peces. Ustedes me siguen a mí porque quieren un milagrito. Pero alguno quiere seguirme, venga, tome su cruz, niégase a sí mismo y venga en pos de mí. Y la multitud se fueron mucho entristecidos porque buscaban los panes y los peces, solo en beneficio, no buscaban a Jesús. De hecho, Pedro dice: ay, Señor, qué cosa dura. Dice: ¿ustedes se quieren ir también? Y donde Pedro entró en razón, dice: no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero ¿cómo es eso? 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice la Escritura? 1 Corintios 2:14. De que esta visión o el entendimiento no viene sino es tan solo por la iluminación o revelación que el Espíritu Santo nos da. De hecho, el conocer a Dios es la revelación de Dios mismo hacia nuestras vidas, que Él resplandeció en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. El Padre hizo que Cristo resplandezca en nuestros corazones. ¿Pero por qué? Para que sea manifestado Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué dice? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Jesús manifestó su nombre. Él siempre hacía un llamado general, pero Jesús manifestó su nombre, dio el conocimiento de él a sus discípulos, a sus escogidos. Y de hecho, este conocimiento es palabra de vida eterna. De hecho, versículos anteriores habla que esta es la vida eterna, que te conocen a ti, que te conozcan a ti, Padre. El conocer a Dios es sinónimo de tener vida eterna. Y no puedes tener vida eterna si no conoces a Dios. Y no puedes conocer a Dios si Dios no te lo revela por su Espíritu Santo. ¿Cómo se revela a Dios? A través de la predicación del Evangelio. No es que fueron una élite con más intelecto. Fue la obra soberana de la gracia de Dios. De hecho, en este tiempo entendamos que en la palabra de Dios, como dice John MacArthur, en la palabra de Dios, el Señor y toda la Escritura enseña, sin pedir permiso y sin ninguna disculpa, que Dios hace la elección soberana. Lo vimos en Romanos 8, hace unos 15 días atrás, si no un poquito más. Hablamos sobre el conocimiento de Dios,
la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. Hay una elección soberana de Dios. Sin pedir permiso y sin pedir disculpas. Dios habla de que Él ha llamado a salvación a quien Él quiso salvar. Por eso el Señor en el capítulo 6 de Juan le dice: ustedes que murmuran a los fariseos que decían: ay, pero este no es hijo de José, el carpintero, y de María. Mira que va a ser este el Mesías. ¿Y qué le dice el Señor? No murmuren. ¿Qué están murmurando? ¿O no saben que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre? Verso 39 en ese mismo capítulo habla que todo lo que el Padre me da, ninguno se pierda. Esta es la voluntad que Él me envió, que todo lo que Él me da, ninguno se pierda. Y todo lo que el Padre me da, a todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Dios obra y vence nuestra obstinación de pecado, liberta nuestra vida y nos atrae con brazos amorosos a Cristo. De hecho, esto es sin pedir permiso ni disculpas. Está su elección soberana. Sus discípulos, por ellos mismos fracasarían. Pero una de las cosas que se manifestó y cumpliendo lo que dice la Escritura sobre manifestar el nombre de Dios. El Salmo 9, verso 10. ¿Cómo se gozaba el salmista? Y esto es algo profético que Dios hacía. En el Salmo 9, verso 10, dice la Escritura: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocer el nombre de Dios no es tan solo aprender el nombre de un diccionario, es que Dios te sea revelado, y solo eso lo tienen los hijos de Dios. Salmo 22, verso 22, dice la Escritura: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La función, este es el Salmo de la cruz. Jesús anunciaba el nombre del Padre. Y de hecho, una de las cuestiones que vemos acá, que Jesús no solo nombraba el nombre sagrado, sino que lo tomaba para sí mismo, y esto hacía que se enojen. ¿Cuál era el nombre? El nombre, según las traducciones, nosotros lo tenemos como Jehová. El nombre del Padre, en realidad, la pronunciación sería Yahweh. Queda Jehová como modismo, pero en realidad en Israel, como no querían nombrar, de hecho quebrantar el mandamiento de decir no tomarás el nombre de tu Dios en vano, lo tenían como el nombre innombrable, que solamente lo podía nombrar el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba en la fiesta del Día del Perdón, la fiesta que se conoce como la de Yom Kippur. En esa fiesta donde se hacía el sacrificio por todo Israel por sus pecados, en ese único momento en el año, el sacerdote podía pronunciar el nombre santo de Dios. Después, en las oraciones, ¿qué palabra reemplazaron ellos? De Jehová sería Adonai, que Adonai significaría el Señor Supremo, pero no decían directamente el nombre de Dios. Pero en el capítulo 8 de Juan vemos también que el Señor, cuando le dice que Él es el pan de vida, en el capítulo 6, Él es el pan de vida, y después habla con los fariseos, y Él les empieza a decir una de las cuestiones: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque ya decía, nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces lo empiezan a mirar, pero si vos no tenés ni siquiera 50 años, ¿cómo decís que conociste a Abraham? Pero cuando Él le dice eso, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy es el mismo yo soy de Éxodo, donde Dios se manifiesta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham, el Dios de tus padres. Cuando empieza a manifestar, está diciendo que Él mismo es Dios. Por eso los fariseos se enojaban y ya en ese momento ya habían arreglado junto con los saduceos. Entre ellos no se podían ni ver. Fariseos y saduceos no se podían ni ver. Eran enemigos políticos y en un sentido espirituales. Pero se juntaron para matar a Jesús. Porque les arruinaba mucho el negocio. Pero en ese momento Jesús manifestó y lo tomaba para sí mismo. Por eso era la furia de esta gente. Entonces acá vemos de que Jesús manifestó tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. De hecho, el obedecer a Dios es un resultado o fruto inevitable de haber conocido a Dios. El guardar la palabra, no me la guardo en el bolsillo, habla de obedecerla y de vivirla. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, no lo dice Juan, no lo dice John MacArthur, no lo dice John Piper,
No lo dice Daniel Solís. Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ya eran del Padre antes en la eternidad. Los que vos me diste. ¿Qué dice el Señor? Esta es la voluntad que yo vine, que todo lo que Él me da, ninguno se pierda. Habla de la seguridad eterna de la salvación ese pasaje, pero estamos hablando de la elección soberana de Dios, sin pedir permiso y sin pedir disculpas. Ahora han conocido todas estas cosas que me has dado y que proceden de quién, de ti. Ellos respondieron con fe. Respondieron con una fe genuina, tomando lo que Jesús les decía y les enseñaba. De hecho, ellos hablan, y cómo dan testimonio de esto. En el verso 30 del capítulo 16, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte, porque esto creemos que ha salido de Dios. Tuvieron discernimiento de Dios. Dios les mostró, o se mostró a sí mismo en la persona de Cristo. Y respondieron con fe, respondieron con ánimo ante lo que Él tomaba y enseñaba. De hecho, esto demarca unas cosas, conocer y creer, que es verdadero conocimiento y confianza en Dios. Esta es la fe de los escogidos de Dios. No es solo una teoría doctrinal, sino que más bien es toda experiencia cristiana. Es una experiencia como decir, ¿naciste de nuevo? No, pero yo vengo a la iglesia porque de chico no me interesa a mí. ¿Cuándo viniste a la iglesia? ¿Naciste de nuevo? Como Jesús le dijo a Nicodemo. Eso no se puede explicar, no te lo puedo contar. Te lo puedo contar y te puedo hacer un buen testimonio. Pero es algo que a vos te va a quedar en la teoría si no lo viviste.